Adelante, Eduardo. Listo, buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo un sábado más acá en mi trabajo hablando con datos. Como siempre, felicitar, bueno, primero no como siempre, era lo anterior, es que recién en el programa anterior enviarle un cordial saludo al amigo Jesús, que lo estábamos escuchando. Felicidades, el programa súper bien y su participación como siempre súper bien. A todos los que nos escuchan, un feliz sábado al ser las 4:02 de la tarde. Saludar a Eduardo en cabina, a todos los oyentes de CRC 89.1, indicarles que estamos ahorita en redes sociales a través de en mi trabajo HCD en Facebook y en el Facebook de Cadena Radial Costarricense como todos los sábados. Hoy vamos a desarrollar un trabajo que sigue un poquito la línea de lo que conversamos la semana pasada. Yo sé que esto en ocasiones la radio no tiene una lógica continua, pero sí es importante para efectos míos comentarles que tenemos un tiempo de estar trabajando sobre algunas reflexiones en torno a la situación en la que nos encontramos. El sábado pasado ya hablamos acerca de las condiciones o un poco de dónde está la responsabilidad que gira en torno al tema del COVID o al tema del tema de la pandemia como tal, si es responsable o si era detonante de algunas situaciones, siempre desde una perspectiva positiva o tratando de por lo menos establecer una lógica en la cual seamos conscientes de lo que está ocurriendo y también seamos conscientes de que es una realidad latente, que tenemos que adecuarnos de alguna manera a este tipo de situaciones y que no tenemos muchísima alternativa. Y al no tener muchísima alternativa, pues lo importante o lo que nos parece a nosotros relevante, no solo a Diego, sino en términos generales el equipo de trabajo, no solo en radio, sino en todos los ámbitos en los cuales yo me desempeño, es hacer un análisis sobre cuál es la realidad que nos corresponde vivir y adicionalmente hacer un análisis sobre cuáles son las alternativas que tenemos para enfrentar esta situación y ponerle, por decirle de alguna manera, la mejor cara posible. Indicarles que para efectos de contacto tenemos a disposición el 8844-2244, que es el WhatsApp que utilizamos siempre para efectos del programa. Para efectos de la radio igual se mantiene el mismo WhatsApp de la radio como tal. Hoy vamos a desarrollar un tema que hemos titulado La motivación del trabajador a distancia, algunas reflexiones sobre nuestra realidad laboral y el móvil de esta propuesta. Principalmente gira en torno en tener esta oportunidad de decir, bueno, esta es nuestra realidad y sobre nuestra realidad tenemos que generar alternativas. Hablamos del tema motivacional porque es uno de los temas que ha tenido mayor énfasis últimamente, principalmente porque estamos esperando la venida de una realidad como la que teníamos anteriormente. Esa realidad que nosotros teníamos anteriormente no necesariamente es una realidad que va a aparecer nueva, que va a ocurrir o que de alguna manera vamos a poder volver a una situación como la que nos encontrábamos. Por tanto, tenemos que dar vuelta a la página y dar vuelta a la página implica colocarnos nosotros en una posición positiva y en una posición en la cual vamos a generar alternativas sobre ello. Vamos a hablar del componente motivacional. Quiero presentarles en este proceso quiero presentarles unos datos y quiero hacer un poquito de reflexión en torno a literatura que he venido revisando. Como les mencioné, pues esto ha sido un proceso no reciente, sino que ha sido un proceso que hemos venido trabajando casi que desde que empezó el tema de la pandemia. Y pues obviamente ya tenemos ratito en esto, ya la semana pasada compartimos la primera etapa de las reflexiones y esta nos corresponde el hablar del tema motivacional como tal. Bueno, para iniciar, quisiera comentarles que dentro de las lecturas que he venido haciendo, me gustaría leerles un extracto
es de un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrina, es a su sobrino. Este es de Clyde Staples Lewis, es el autor de las Crónicas de Narnia, que me imagino que ese es un tema que es un poquito más reciente o más cercano a la realidad de muchos. Sobre este particular, me llamó mucho la atención lo que estaba planteado o lo que se planteó ahí como parte o como pie reflexivo para un poco lo que vamos a desarrollar hoy. Les voy a leer un poco la crónica, ¿verdad? Y como les mencionaba anteriormente, se llama Cartas del Diablo a su sobrino y en eso el libro gira en torno a eso. Y él plantea lo siguiente, y se los leo literal. El planteamiento surge de la consulta de su sobrino hacia el diablo como tal. Le dice, ¿y cómo lograste llevar tantas almas al infierno en aquella época? El diablo responde, por el miedo. Ahí sí, excelente estrategia, vieja y siempre actual. ¿Pero de qué tenían miedo? Pregunta el sobrino. Miedo a ser torturados, miedo a la guerra, al hambre. Y el hombre decía, el diablo dice, no, miedo a enfermarse. Pero entonces nadie más se enfermaba en esa época. Sí, todos se enfermaban, responde el diablo. Nadie más moría. Sí, morían. Pero, pregunta el sobrino, ¿no había cura para la enfermedad? Había. Entonces no entiendo, plantea el sobrino. Como nadie más creía y enseñaba sobre la vida eterna y la muerte eterna, pensaban que solo tenían esa vida. Y se aferraban a esta, perdón, esto es el diablo, se aferraban a ella con todas sus fuerzas. Incluso les costaba su afecto. No se abrazaban, no se saludaban, no tenían ningún contacto humano durante días y días. Su dinero, perdieron sus trabajos, gastaron todos sus ahorros y aún se creían afortunados siendo impedidos de ganarse el pan. Su inteligencia, un día la prensa decía una cosa, al día siguiente decía otra cosa y aún así se lo creían absolutamente todo. Su libertad, no salían de la casa, no caminaban, no visitaban a sus parientes, era un gran campo de concentración para prisioneros voluntarios. Aceptaron todo, todo siempre y cuando pudieran superar sus vidas miserables un día más. Fue así tan fácil como nunca había sido. Esto que les planteo acá, y no quiero darle ningún foco de orden religioso, se utiliza mucho en esa línea, pero definitivamente no es mi interés. Lo que me interesa es comentarles la parte un poco más reflexiva en torno al contexto que tiene esto y la realidad con la que se vincula a nuestra actualidad. Realmente nosotros estamos dispuestos a sacrificar, y aquí tampoco voy a hacer una revolución grandísima, estamos dispuestos a sacrificar nuestra realidad o estamos dispuestos a sacrificar lo que teníamos por esta nueva realidad o nos vamos a aferrar a lo que teníamos sacrificando esta nueva realidad. Suena un poco antagónico, porque uno podría plantearse, bueno, pero ¿cuál es esta realidad? O si esta realidad va a ser mi realidad de aquí en adelante, y nuevamente, no, esta no es paja, ya ahorita voy a llegar al tópico de la motivación en el trabajo, pero es parte del elemento introductorio que me parece a mí necesario contextualizar. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros de que lo que está pasando es nuestra nueva realidad? ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar? Porque es que ese es el tema en particular, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para poder tener presente, perdón, para poder aceptar que esta que está es nuestra realidad? Porque no tenemos grandes oportunidades, les cuento. O sea, en este momento lo que hay es, es lo que tenemos y suena como muy sencillo la frase suena muy sencilla, pero lo que hay es lo que tenemos y lo que vendrá nadie lo sabe. De hecho, hay una frase que es súper interesante que yo rescato y que no la dije yo, la dice Dalai Lama, y dice que solo hay 2 días al año en los cuales no se puede hacer absolutamente nada. Uno es el ayer y el otro es el mañana. Nosotros técnicamente tenemos que tener claro que esta es nuestra realidad. Y si esta es nuestra realidad, deberíamos pensar en alternativas que nos mantengan de alguna manera vigentes y que nos tranquilicen en torno a qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, cuando hablamos de literatura de hace siglos, literalmente, y que no consideráramos que tuviese en algún momento una realidad, perdón, una cercanía como la que nosotros, vamos a ver, como la que esperaríamos de algo tan antiguo, porque no se vivió la realidad como tal, según se plantea en este libro,
nos pone en una situación reflexiva, y la situación reflexiva es pensar qué era lo que teníamos antes y qué es lo que tenemos ahora. Porque si lo que teníamos antes es lo que estamos esperando que ocurra y a partir de eso seguir accionando, pues desde mi humilde perspectiva, y al igual que cuando conversé de este tema o tema relacionado con COVID la semana pasada, hay un anuncio en la radio que dice que no se hace responsable de mis palabras y tiene toda la razón. Yo creo que en nosotros estar esperando que la realidad, que lo pasado sea nuestra realidad presente, es uno de los principales errores en cuanto al accionar, porque siempre esperamos, a pesar de que no sabemos qué es lo que va a pasar, que mañana sea un día distinto o que mañana no tengamos 500 casos, que mañana la restricción, que la restricción a partir del lunes, que eso es otro tema que no dije al puro principio, ¿verdad? Tenemos 500 y pico de casos otra vez. A partir del lunes empieza la circulación en zonas naranja de 5 de la mañana, la restricción de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Empiezan a reducirse espacios para comercio nuevamente y pues esta es la realidad. Entonces, semana a semana estamos esperando no sé qué y en general cuando conversamos sobre el tópico entre amigos o compañeros de trabajo, la pregunta siempre es la misma, pucha, ¿hasta cuándo? Mañana, pasado, igual no lo sabemos, pero sí es un tema determinante eh, el saber que si esto es lo que tenemos ahora, sobre esto tenemos que accionar. Entrando en materias de motivación laboral, porque sería bueno, después de este elemento introductorio, y hacer referencia a lo que tenemos planteado como tópico para el día de hoy, la motivación del trabajador a distancia, algunas reflexiones sobre nuestra realidad laboral. Es importante iniciar con una pregunta súper sencilla y una pregunta sobre la cual nos ponemos a disposición para poder debatirla y ha sido parte de lo que nos ha acompañado en el último tiempo. Y es realmente qué es lo que motiva a los trabajadores. O cuando nosotros generamos un plan de incentivos en el trabajo, lo hacemos pensando en qué, en el alcance que tiene la organización o en lo que realmente se está planteando por parte de los trabajadores. Aquí les hago mención a otro, pues esto no es autoría, pues son parodias. Hay una figura, ¿cómo se llama esto? Cuando son dibujos, una caricatura que se llama Dilbert. Dilbert es un carajo que tiene situaciones en el trabajo y sobre eso pues gira el tema de la comedia dibujada todavía, que es algo que a mí me encanta montones y que en su momento pensé que ese iba a ser mi futuro y al final, heme aquí, todavía no he llegado a esa etapa. Pero dentro de una parodia que hacen gráfica, que de hecho la voy a compartir después en redes porque me llamó mucho la atención, está el jefe conversando con Dilbert, que es esta figura, ¿verdad? Y le plantea el jefe a Dilbert, los estudios dicen que tu felicidad en el trabajo depende de cómo se compara tu vida con la de otros. De modo que en lugar de darte un aumento de salario, te mostraré fotos de personas atacadas por osos. ¿Te sientes mejor ahora? Y Dilbert responde, qué tirada, está funcionando el tema. Una de las principales razones por las cuales nosotros trabajamos, y aquí y lo digo con toda autoridad en función de estudios que nosotros hemos realizado, tiene que ver con la persona fuera del trabajo. Existen elementos motivacionales específicos y les voy a hablar de 8 tópicos en particular que regularmente eran trabajados para efectos de motivación en el trabajo bajo un esquema laboralmente normal, entre comillas, muy entre comillas, porque realmente esta es nuestra normalidad, la que tenemos ahora, pero anteriormente cuando compartíamos en oficina, no en una modalidad obligatoria de teletrabajo, ni con pandemia de por medio, era pues un poco más sencillo pensar en estrategias que refirieran a los beneficios que se le podía dar a los trabajadores estando ellos en la dependencia. Y eso es algo que definitivamente se vuelve con el tiempo cada vez más complejo porque no hay chance en este momento de pensar que esas alternativas, o por lo menos eso pienso yo, y es donde discrepo significativamente de discursos a los cuales he tenido la oportunidad de escuchar en cuanto a esto es temporal, esto es temporal y esto es temporal. Creo que nosotros tenemos que adecuarnos a que esta es nuestra realidad. Entonces, si esta es nuestra realidad, pues hagamos algo por esta realidad y no pensando en que se va a ir de manera pronta o que nos vamos a deshacer de esta realidad abriendo y cerrando los ojos, amaneciendo de domingo para lunes. Entonces, ese es mensaje número uno y es un mensaje número uno que promuevo
porque en mi ejercicio laboral independiente también lo planteo así. ¿Y qué alternativa tenemos? Me preguntan. Bueno, y la alternativa que tenemos es pensar que esta condición en la que nos encontramos ahorita es la condición que vamos a tener siempre. ¿Y qué pasaría si regresamos? Bueno, y si regresamos, ya la situación está escrita, porque la situación que conocíamos anteriormente, sobre esa veníamos trabajando. El tema es que si nosotros pensamos en detener procesos o detener acciones solo por esperando que lo anterior vuelva a ser presente, estamos listos, no hay forma. Y si hablamos de técnicas específicas, perdón, y si hablamos de temas de motivación laboral y hablamos del teletrabajador, ahorita es el tema que está sobre la mesa o lo que se mantiene sobre la palestra, es importante leer o por lo menos tener presente cuáles eran los elementos que inicialmente se utilizaban antes de pensar en qué es lo que vamos a utilizar ahora. Porque mucho de lo que he venido revisando y que está ocurriendo es, número uno, detenernos en el proceso y decir, bueno, mientras se regresa vamos a hacer esto, esto y esto. Y pues no lo veo. Mientras se regresa, ¿a qué? ¿A cuál normalidad? Si esto no va a desaparecer. Y hablamos del tema otra vez, el tema de la vacuna, o que la vacuna nos va a resolver, y hoy Macaya dijo que el tema con los caballos iba súper bien, y que ya se están haciendo pruebas en ciertos países, y la cuestión está caminando bien, pero realmente eso va a tener una velocidad, o perdón, la solución a esta situación pandémica va a tener una velocidad lo suficientemente alta como para que haya un cambio radical de hoy para mañana. Yo sinceramente lo veo muy difícil y pienso en alternativas y en análisis como los que les traigo el día de hoy, porque es forma de alguna manera de construir alternativas que igual sean funcionales para efectos de la condición de los trabajadores a distancia o sean funcionales para efectos de quienes están aún laborando en oficinas, que también es sumamente complicada. Les voy a hablar de 8 estrategias que naturalmente se trabajaban para efectos de motivación en el trabajo. Y uno hablaba primero de una correcta inserción del trabajador en su espacio laboral. Ese era uno. Es más, voy a mencionarles los 8 y después me voy a volver un poco para comentar cada uno de ellos a la luz de lo que tenemos ahora. Aprovecho para saludar al amigo Julio César Céspedes. Muchas gracias, Julio, por el saludo. Y efectivamente es complicado, como lo plantea usted, este tema que nosotros estamos planteando. Muchísimas gracias por reportar sintonía al amigo Julio. El mensaje que tenemos aquí de Carlos Rodríguez. Efectivamente, don Carlos, las condiciones son totalmente distintas. Tenemos que adecuarnos y de esta manera la adecuación que nosotros hagamos tiene que tener una lógica de continuidad. No tiene que ser una adecuación parcial, ni tiene que ser una adecuación, vamos a ver, ni tiene que ser una adecuación que piense que esto no va a cambiar. Muchos de los elementos que se habían planteado anteriormente en materia de motivación laboral partían de la premisa, como muchísimas cosas que nosotros hemos abordado, no solo en el programa, sino en otro tipo de discusiones, y es que pensábamos que las condiciones en el trabajo eran perennes y que la situación o la forma en la que estaban estructuradas las organizaciones iban a migrar de manera gradual. Cuando hablábamos del tema de teletrabajo hace años, y le estoy hablando de unos 10 años, puede ser que no es tanto, hace unos 8 o 10 años hablábamos del teletrabajo como una alternativa que respondía a resolver necesidades económicas, necesidades de traslado. Pensábamos en la salud de los trabajadores como una posibilidad, y ahorita nos estamos dando cuenta que el tema del teletrabajo está resultando o está derivando por la forma en la que lo estamos gestionando en dificultades de otro tipo para el individuo mismo, generándole ansiedad, generándole el proceso, el tema de aislamiento, el tema de compartir tanto tiempo, por compartir, no, de utilizar los espacios que naturalmente eran espacios de descanso para espacios laborales en condicionamientos que no son tan apropiados. Y antes de continuar con la lista, no, lo tengo bien clarito que la dejé pegada por saludar al amigo Julio, pero siempre vale la pena eso. El tema de que nosotros estemos laborando en espacios que son equivalentes a los espacios en los cuales naturalmente eran utilizados para efectos de descanso, nos iba a llevar, y esto los alemanes lo habían publicado hace años, nos iba a llevar a una situación como la que estamos ahora. Si nosotros estamos trabajando en la misma mesa en la cual comemos, esa mesa va a ser la casa, por decirlo de alguna manera, de las situaciones buenas o malas que ocurran en el trabajo. Cuando nosotros tenemos eventos adversos
esos eventos adversos regularmente son condicionados al espacio donde se llevan a cabo. Y voy a poner un ejemplo que es natural y que puede ser coincidente con muchos de nosotros. Espero que no les haya pasado, pero si alguno de ustedes en algún momento tuvo un accidente de tránsito, el lugar donde lo tuvieron por el impacto de la actividad regularmente queda marcado. Entonces, cuando uno pasa por ese sitio, hay elementos, indicadores específicos que generan o traen ese recuerdo nuevamente hacia nosotros. En temas de situaciones laborales es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos teniendo situaciones de complejidad laboral en el mismo espacio donde comemos, en el momento en el que nos sentamos a comer, podemos asociar esa situación adversa que podemos haber vivido en el trabajo sentados en esa misma mesa al momento del almuerzo, al momento de la cena o al momento de compartir con compañeros en el mismo espacio. Es claro que en las recomendaciones que existen en torno al ejercicio del teletrabajo recomienden que el espacio sea totalmente aislado de lo que naturalmente se utiliza como espacios naturales para compartir. Es claro también que sea importante que, que haya un horario específico para poder laborar en la casa de la misma manera que nosotros laboramos en la casa, en el trabajo, perdón. Y estos lineamientos son lineamientos que no necesariamente de manera natural se han venido cumpliendo. Entonces, al no venirse cumpliendo, apenas a 3, 4 meses de haber iniciado con esta modalidad, ya estamos viendo dificultades importantes en cuanto a los niveles motivacionales de los sujetos que están laborando en casa, porque están cansados. Están cansados a 4 meses de haber iniciado con esta modalidad. 4 meses. Es decir, nosotros no estamos ni cerca de que esto se vuelva un apagón y vamos de nuevo. Es decir, no estamos ni cerca de volver a la oficina de manera continua, porque ni siquiera hemos llegado, y eso está así de comprobado porque ya el Ministerio de Salud atiende estudios que se han realizado en cuanto a las proyecciones de la propagación de este virus que nos tiene así como estamos. Y se supone que en el mes de octubre vamos a tener el pico más alto, que las acciones que hemos estado desarrollando de manera preventiva lo que están haciendo es evitar que el sistema de salud colapse a esa fecha. Esa es la suposición sobre la cual nosotros estamos trabajando. Entonces, si esa es la suposición sobre la que nosotros estamos trabajando, quiere decir que en noviembre o diciembre la situación va a ser exactamente lo mismo. Entonces, es interesante que nosotros todavía, sabiendo y teniendo toda esa información a mano, como gestores organizacionales o como personas que tomamos decisiones para con otros en un ámbito laboral, definitivamente no podemos plantarnos en el tema de que esto va a ser temporal, temporal y temporal, porque tenemos que de verdad atender la realidad de cada quien y la motivación de los individuos, que es uno de los elementos que hemos abarcado y así seguiremos abarcando otros tópicos con el avanzar del tiempo, porque realmente el estudio que hemos venido realizando los últimos 4 meses no se detiene ahí. Tenemos que adecuarnos. Entonces ahora sí, ya con toda esta nueva introducción, vea cómo di vuelta, saludar a Helen Hernández, extenderle un cordial abrazo y efectivamente hizo comentarios sobre el tema de las condiciones de trabajo y dijo buen punto, condicionar y no solo acondicionar el área de teletrabajo, condicionar y acondicionar es totalmente distinto, coincido totalmente con ella. Definitivamente tiene que ser un espacio aparte y definitivamente eso es un elemento que afecta significativamente. Voy de nuevo, me voy a devolver a la listita esta que les traje para efectos de los elementos motivacionales que regularmente veníamos trabajando, para después comentarles sobre las reflexiones que hemos hecho en cuanto a estos elementos y su aplicabilidad en una situación como la que nos encontramos ahora. Habíamos hablado en primera instancia de que uno de los elementos que se utilizan como estrategia motivacional o para motivar a los funcionarios en el trabajo, naturalmente, sin pensar en una situación pandémica como la que estamos enfrentando, hacía referencia a una correcta inserción del trabajador en su lugar de trabajo, valga la redundancia. Es decir, hablábamos mucho del tema de la inserción, de los planes de inducción que se realizan con cada uno de los funcionarios cuando ingresan a la organización, porque es base para que logremos esa familiaridad con la cual yo me voy a sentir cómodo. Eso era lo que naturalmente ocurría. El segundo punto hablaba cuidar la aplicación del plan de riesgos laborales y promoción de la salud.
Eh, Tengo antes, pre-pandemia, tenía cuatro, bueno, tenía, no, sigo estudiándolo, pero tenía 5 años de trabajar en el tema de riesgos psicosociales en el trabajo y muchos elementos asociados a esto buscaban ser atendidos de manera preventiva, por ejemplo, con actividades al aire libre. Entonces, ahora me río porque ahora suena risible. Anteriormente resultó ser uno de los ejercicios más naturales y funcionales, pero ahorita pues estamos en una situación en la que no. Entonces, parte de lo que tenemos como análisis. El otro elemento hablaba de reconocimientos e incentivos, que es el tercer elemento. El cuarto elemento hablaba de beneficios sociales, y aquí ahorita vamos a entrar también a ese detalle. El quinto elemento hablaba, sonaba la película, ¿verdad? El quinto elemento es el factor personal, básicamente la aproximación al trabajador. El sexto elemento, mejoras para el desempeño profesional. El séptimo elemento, el dinamismo dentro de la organización. Y el octavo elemento, dar oportunidades para la autorrealización. Ojo, qué interesante todos los elementos que estamos mencionando, porque estos elementos que nosotros estamos mencionando son elementos que en su momento, es decir, su momento va a ser marzo para atrás. Eran elementos logrables. De alguna manera eran elementos que nosotros podíamos poner en práctica en una situación, entre comillas, normal. Ante nuestra nueva normalidad hay cambios interesantes. Previo a entrar al detalle de esos 8 puntos, me gustaría, y ustedes saben que la lógica de este programa siempre busca colocar datos que sustenten el trabajo que nosotros realizamos. Les quiero comentar, ahorita lo estamos haciendo un poquito más intercalado. Regularmente trabajábamos con secciones, pero esto tiene una lógica de análisis distinta y me gusta compartirlo así porque cuando vamos abarcando cada tópico despertamos de alguna manera, y así ha sido en las diferentes discusiones que hemos mantenido, consultas o de alguna manera coincidencia con algunos elementos que las personas que nos escuchan o quienes hemos podido compartir piensan sobre un tópico como este. Les comento que en el año 2016 la Fundación Empresa y Sociedad, que es una fundación española, hizo una encuesta a alrededor de 1.200 personas sobre sus motivaciones personales y sus motivaciones profesionales. Y dentro de este estudio, hay dos resultados de un estudio súper interesante y por la cantidad de participantes, fue en mayo del 2015, perdón, les dije 2016. ¿Por qué tomo mayo de 2015? Porque era una realidad totalmente distinta, porque un estudio español me encantaría, y ya me habían hecho el comentario en algún momento en redes sociales, inclusive me mandaron un correo bien bonito y funcional, ¿por qué utiliza tanto dato internacional y no dato nacional? Y de una vez me justifico, ojalá y no tuviera que dar esta justificación, pero a nivel nacional no necesariamente somos los mejores productores de material, no solo en este tópico, sino en muchísimos tópicos. 3 ideas que reflejan mejor sus motivaciones en el trabajo. De las principales conclusiones a las que llegaron acá es que trabajar en un equipo, en un entorno colaborativo, fue la primera, con un 47%, teniendo presente que entrevistaron a más de 1.245 personas, más de 1.200 personas, consideraron que trabajar en equipo, en un entorno colaborativo, un 47%, o sea, más de 600 personas, consideraran que ese era uno de los elementos motivacionales más representativos en ese momento. El segundo, innovar aportando soluciones creativas en un 36%. Contribuir al bien común desde la empresa. Plantearme nuevos retos profesionales. Ese fue el siguiente. Ya estamos hablando ahí de un 25% de representación. Establecer relaciones de calidad con otras personas. Un 26%. De 1.200 personas, más de 1.200 personas. Desarrollarme como persona. Un 23%. Aprender algo nuevo cada día. 23%. Contribuir a los objetivos de la empresa. Mejorar mi situación económica y oportunidades de formación y desarrollo. Estos resultados son muy cercanos, coincidentes en muy buena medida con los elementos que yo les mencioné al principio como un tema, como el marco motivacional o el marco motivacional base para conversar sobre este tópico. El otro elemento que hablaban ellos para balancearlo, estos anteriores que les mencioné, les voy a repetir los dos primeros, ideas que reflejan mejor sus motivaciones en el trabajo. Primero, trabajar en un entorno colaborativo con más de un 47%, innovar aportando soluciones creativas un 36%. Posteriormente les preguntan, que eso es súper interesante, 3,
ideas que reflejen sus motivaciones en su vida personal. Y ojo, en un 68% hablaban de dedicar tiempo a la familia, porque en aquel momento ese proceso era un proceso más complejo porque la gente pasaba muchísimo más tiempo en el trabajo. El segundo, desarrollarme como persona, y el tercero, tener tiempo libre para mí y mis aficiones. Es súper interesante cómo estos elementos vienen cambiando y han sido ahora, son elementos que no coinciden de manera directa con la realidad que nosotros estamos enfrentando y cómo tenemos que adaptarnos a la situación real para definitivamente tener un alcance distinto en elementos motivacionales como tales. Y ahora sí, sobre los elementos que les mencioné anteriormente, me gustaría hacer el proceso reflexivo o por lo menos exponerles los puntos sobre los cuales hemos reflexionado a la luz de estos 8 elementos. El primer elemento masivo, ahora sí me devuelvo, el anterior era el estudio de la Fundación Española, ahora me devuelvo a los 8 puntos motivacionales que yo les había hablado, se utilizaban anteriormente pensando en el individuo dentro del trabajo y su balance con otros elementos que se podían ver, que se podían destacar a nivel personal. El primer elemento, una correcta inserción del trabajador en su lugar de trabajo. Pensemos en la realidad presente. Si ese es el primero, pensar en si era o no un elemento motivacional, porque esto varía dependiendo de dónde nosotros expongamos. En una perspectiva investigativa, porque esto lo hemos hecho en campo, nos hemos dado cuenta de que el que una persona sepa cuál es primero conozca la organización, empezando por el baño, ¿verdad? Que es lo primero que uno desconoce cuando llega el primer día al trabajo y es súper acongojante. Los primeros días, indistintamente del proceso de inducción que se tenga, son días pesados, son días complejos. Entonces nosotros, ante un proceso de inducción adecuado, lo ideal primero es saber dónde está el baño, dónde está la cocina, cuál es mi escritorio y cuál es mi usuario para poder accesar a la información que abruptamente me van a dar en el pasar del tiempo y que yo tengo que ir asimilando de manera agresiva para poder ser un funcionario útil en el corto plazo. Planteémonos la realidad actual. Si ese es un elemento que anteriormente se mencionaba como motivacional, ¿cómo sería una correcta inserción del trabajador en su lugar de trabajo si su inserción en la actualidad fuese hacer teletrabajo? O su inserción en la realidad sería con el equipo de trabajo teletrabajando, dependiendo de lo que le corresponda. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Está bien pensar en esto como elemento motivacional o está bien mencionar, como ha pasado ya y he tenido conocimiento que así ha sido, donde los gestores de recursos humanos hablan de que temporalmente vamos a hacer esto y después nos acomodamos, refiriéndose al proceso de inducción? Yo creo que eso es un error. Esta es nuestra realidad. Entonces pensemos, si el equipo va a estar teletrabajando, ¿cuál es la mejor forma de insertar a un trabajador en un contexto laboral y cómo hacemos para que ese trabajador se sienta identificado con la marca? Me ha tocado en las últimas semanas ver temas de clima y cultura organizacional con muchísima fuerza por temas laborales, y cuando hablamos de clima y cultura hablamos de patrones conductuales dentro de la empresa, pero eso también ha cambiado porque los patrones conductuales ya no se están dando dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo hago yo para alinearme a una cultura organizacional si me encuentro fuera de ella? ¿Será que en línea puedo hacerlo? Y aquí es parte de las preguntas que tenemos planteadas para esto. ¿Puedo hacerlo en línea? O sea, yo puedo ser un trabajador porque las ofertas de trabajo siguen apareciendo. De hecho, ustedes las ven en línea y aparece con frecuencia en redes como LinkedIn, por ejemplo, que tienen ofertas continuas, e igual en las otras plataformas que se utilizan para efectos de búsqueda de empleo. Definitivamente las ofertas no se han detenido y es importante, es muy bueno que ocurra, pero también esa persona que se va a insertar ahí, de momento lo que sigue pensando es que este proceso en el que nos encontramos es un proceso temporal. ¿Y será un proceso temporal? Yo creo que no. Entonces, anteriormente hablábamos de inserción y hablábamos del tema de la inserción desde el punto de vista de ubicar ideales y conocimientos al servicio de la organización. Confianza y autonomía en el trabajo es parte del desarrollo de lo que se hablaba de la correcta inserción de un trabajador en su lugar de trabajo. La autonomía, ser autónomo dentro de la organización, obviamente al principio tiene un parámetro de acompañamiento y ese acompañamiento cuando es en línea funciona distinto. Además, el darle forma a ese trabajador como tal para que se alinee a lo que organizacionalmente pretendemos.
El punto 2, para ir avanzando sobre los 8 que les mencioné y ojalá nos dé el tiempo. El punto 2 al que hacíamos referencia es el plan de riesgos laborales. Vamos a ver, no descuidar la higiene y salud laboral de los individuos. Entonces, en un principio buscábamos que el trabajador tuviera esos espacios a lo interno de la organización para que físicamente estuviera seguro. Es decir, que contara a nivel ergonómico con todo lo que se requiere para poder laborar apropiadamente dependiendo de la labor que realice. Y además buscábamos que fuera del trabajo tuviera esos espacios de recreación que le permitieran acompañarse a nivel de salud. Eso es motivante, porque si decían, bueno, qué bonito, la empresa me está dando a mí la oportunidad de trabajar en un espacio que tiene buena iluminación, tengo una computadora apropiada y adicionalmente me está permitiendo espacios para los cuales yo pueda desempeñarme en el exterior y promover mi salud, ir al gimnasio o ir a caminar, etcétera, se vuelve motivante. Caigamos en realidad nuevamente y parte de la reflexión. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer eso. Estamos brindándole a nuestros funcionarios en su hogar las condiciones realmente motivantes desde un punto de vista ergonómico, de luz, de atención, de insumos, etcétera. Y luego, si parte de nuestro plan de motivación era el que los individuos tuvieran la posibilidad de recrearse post trabajo, lo estamos logrando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si a nivel país tenemos condiciones limitadas para poder movernos? Y al principio lo mencionamos. Ya la otra semana vamos de 5 a 5. ¿Qué alternativas tenemos? Entonces, ¿funciona o no funciona? ¿Y qué pasa en el entretanto? Que aquí reitero con lo que yo no estoy de acuerdo cuando la gente plantea que esto es temporal o plantea que cuando volvamos a la realidad las cosas van a ser distintas. Es que en este momento, o sea, yo tendría entonces que ponerle pausa a los elementos que me motivan y esperarme a que la pandemia pase para que esto se vuelva efectivo sin que la organización haga un cambio. No lo veo. O sea, somos nosotros los responsables de las organizaciones los que tenemos que hacer cambios sobre las estrategias que estamos implementando para poder alinearnos a esa realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que si anteriormente uno de los elementos motivacionales que estábamos utilizando como base era la parte de salud laboral mediante ergonomía y la otra parte tenía que ver con la salud de los individuos fuera del trabajo, bueno, ¿y qué hago ahora? Tengo que ver qué hago porque no puedo esperarme de verdad a que esa situación mejore para yo arrancar, ni decirle a la persona, mira, no te desmotives todavía, dame 6 meses, 8 meses y en 6 meses, 8 meses que se supone que esto va a estar resuelto, ya puedes volver al aire libre, entonces el incentivo que yo te doy funciona. Porque todo funciona así, ha funcionado últimamente como pausa y en eso hemos sido muy críticos. Las cosas no pueden detenerse, no podemos esperar lo que no sabemos ni qué va a pasar para que eso ocurra. Hago una breve pausa para saludar a mi amigo Francisco Chico Fonseca. Muchas gracias por el comentario. Qué gusto que nos reporte sintonía. Continúo. Beneficios sociales. Cuando hablábamos de beneficios sociales, el punto 4. Los beneficios sociales hablaban directamente de la forma de retribución no económica. Y hablábamos del salario emocional. De hecho, el tema del salario emocional es todo un tema y es un tema que estamos reestructurando y que en algún momento vamos a poner a disposición de ustedes porque a nivel profesional ha tocado mucho, principalmente ahora por la crisis que se está generando en cuanto a la forma en la que la gente se percibe como trabajador en su casa y ha sido un poco crítico, pero siempre ha sido un elemento que se rescata en los elementos motivacionales. Dentro de la reflexión que hicimos para publicar el tópico que íbamos a abordar el día de hoy, hablábamos del tema de los elementos que tradicionalmente utilizábamos y los que tenemos que utilizar ahora. Y este del salario emocional es si anteriormente era necesario y siempre, y aquí con propiedad nuevamente, hemos aplicado a más de 5,000 personas estudios de clima, no vamos a mencionar empresas ni mucho menos, el tema del manejo de los incentivos no económicos siempre es un aspecto, siempre no, en la mayoría de las organizaciones es un aspecto de mejora, anteriormente lo era y actualmente, imagínense, si anteriormente que los teníamos a la par no lo hacíamos, ahora que no los tenemos a la par, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo hacemos nosotros también para realmente sentirnos apoyados por quien se encuentra encabezando un proceso? Elemento 5 que me gustaría compartirles sobre esto que estamos hablando ahorita, el factor personal, la aproximación al trabajador. Es decir, yo como líder de proceso tengo que estar próximo al trabajador para que el trabajador se sienta acompañado y de alguna manera retribuido y reforzado por el ejercicio que realiza. Ahora cambia completamente porque la gente
tiende, y aquí hablo gente tiende, suena súper feo, acuérdense que yo soy bien positivista, me encanta la evidencia, pero todavía no tengo data en esa línea. Con la gente que hemos conversado de manera aleatoria sobre el tópico, tienden a sentirse aislados en casa. Y hay elementos que de verdad afectan significativamente. Cuando nosotros tenemos una crisis en el trabajo por alguna diferencia de criterio, a veces teníamos un par con el cual conversar y en la misma oficina y lográbamos llevarlo avante. Quienes han estado en ambientes críticos de trabajo se han dado cuenta que en ocasiones el tener pilares dentro de la misma organización, y pilares puede ser un compañero, puede ser la misma jefatura, inclusive puede ser compañero de otro departamento que no necesariamente se vincule con lo que nosotros estamos haciendo, esa ausencia de ese pilar está generando efectos importantes en el alcance de las personas. Entonces, si nos vamos a aproximar al trabajador que se encuentra en línea, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ¿con qué frecuencia lo hago? En ocasiones, cuando yo soy líder de proceso, y cuando hablo en ocasiones y otro tiempo, todo es marzo para atrás. Como líder de proceso, cuando yo tenía a las personas en mi dependencia, era más sencillo. En el momento en el que la persona me hacía un entregable, había un gesto en función de ese entregable. Se sentaba en la oficina, revisábamos el documento y el gesto fuese bueno o malo, había una reacción inmediata, interpretable por parte del sujeto que generaba una promoción de mi motivación o iba en detrimento de mi motivación, cualquiera de los dos efectos. Ya esos efectos no los tenemos. Ahorita enviamos un correo y quedamos a la espera de qué ocurrió posterior a ese correo. ¿Será que de verdad el asunto que lo que hice era lo que tenía que hacer o no era lo que tenía que hacer? ¿Quién se está haciendo responsable? ¿Se ha recibido o no se ha recibido? Y vuelvo a lo que anteriormente, y otra vez anterior, marzo para atrás, el tema de la comunicación y que tiene que ver mucho con motivación porque tiene que ver con el tema de realimentación. Anteriormente, cuando nos encontrábamos en oficinas, en ocasiones el tema del correo era un tema crítico, porque la gente no necesariamente hacía un uso, una realimentación inmediata de la información que se intercambiaba en el ámbito laboral, estando todos físicamente ahí. Entonces, era una queja continua. Vuelvo a la experiencia en materia de estudios de clima. Y ahora que no estoy, ¿cuán importante se vuelve? Entonces, la modificación en cuanto a los patrones que permiten ejecutar acciones que mantengan a la gente atenta y motivada es inmediata. Porque esto, como les dije anteriormente, yo no me puedo esperar a que pase todo esto para que entonces sí podamos encontrarnos y yo pueda ver un gesto distinto al que naturalmente yo veía. Los siguientes 3 puntos son 3 puntos que se vienen a condicionar de manera significativa con la situación que tenemos ahora. Mejoras en el desempeño profesional. Cuando nosotros hablábamos de desempeño, en una modalidad en la cual en muchos casos la modalidad de teletrabajo fue intempestiva y nos mandaron a la casa simplemente porque el Ministerio de Salud lo dijo y no porque la organización estaba listo para hacerlo, ¿cómo hago yo para saber cuál es el paso a paso? Perdón, ¿cómo hago yo para tener claro en qué momento estoy creciendo como profesional, más allá de aprender nuevas herramientas tecnológicas que me permite seguir percibiendo mi quincena o la mensualidad? El desempeño o las mejoras en el desempeño profesional regularmente estaban asociadas a temas de actualización profesional. Y resulta que yo en la actualidad trabajo de 8 a 5 de la tarde pegado a la computadora y las alternativas que tengo para efectos de actualización profesional son también en línea. Entonces, debo dejar de hacer lo que estaba haciendo y no quiere decir que antes no fuese presencial y también íbamos a actividades presenciales, porque sería como surgió un debate también y me decían, bueno, pero es que usted está diciendo algo que anteriormente también ocurría, pero de manera presencial. Somos seres humanos sociales. El ir a una capacitación que se encuentra en un espacio físico distinto a la oficina, conocer nuevas personas, conocer nuevas realidades, hacia un cambio que en la actualidad no existe, porque el cambio sería nada más de ingresar a la plataforma que utilizamos para desempeñar nuestras labores a pasarnos a la plataforma en la cual se desarrolla la actualización profesional. Quienes damos clases y recibimos clases en línea, si es el caso, cualquiera de los dos casos, terminamos nuestra jornada a las 4, 5, 6 de la tarde y una vez que culmina la jornada, abrimos nuevamente o no cerramos la computadora, como queramos verlo, y continuamos con nuestro rol de actualización profesional y dentro de un esquema motivacional, esperemos que eso sea parte de las mejoras del desempeño. Pero hay una fatiga importante porque inclusive la administración temporal de nuestro ejercicio en modalidad teletrabajo no está permitiendo tampoco que nos alcance
para efectos de otros elementos motivacionales como el ejercicio físico, por ejemplo. No tenemos esos espacios claramente delimitados y al no tenerlos claramente delimitados estamos yendo en detrimento del alcance que se pueda tener de lo que naturalmente estaba planteado como el tema motivacional. El séptimo y octavo punto, el primero habla del dinamismo dentro de la organización y el octavo de oportunidades de autorrealización. ¿Por qué los estoy vinculando? Porque en ocasiones la posibilidad que uno tiene de ya sea ascender o rotar dentro de la organización iba muy de la mano con el tema de autorrealizarme y de tener oportunidades de conocer otras realidades y que estas otras realidades permitieran de alguna manera el crecimiento individual y por ende profesional. Entonces ahí tenemos un detalle súper interesante. ¿Y qué es lo interesante de este detalle? Que cada vez conforme vamos aumentando el tiempo en el cual nos encontramos en una condición como la actual, estos procesos continúan acumulándose. Los ascensos están detenidos. Y piensen en el discurso natural. El discurso natural es sí, eso era así, pero en este momento, mientras esto pasa, vamos a trabajarlo de manera distinta. Mientras esto pasa. O sea, ese es el tópico sobre el cual a mí me interesa mucho hacer reflexión y sobre el cual estamos de alguna manera a nivel, como les dije, a nivel profesional, desde la firma y desde el Instituto de Capacitación, planteando un principio de realidad y defendiendo la realidad como tal. Entonces, puntualmente, si uno habla de una correcta inserción del trabajador en su lugar de trabajo como elemento motivacional base, los procesos de inducción, tenemos que hacer cambios. Los procesos de inducción tienen que contar con alternativas que permitan al sujeto en la condición actual lograr la misma cercanía que se lograba de manera presencial y no pensar en que nos vamos a esperar a que esto pase para que la persona se le haga la inducción. Entonces vas a conocer a tus compañeros dentro de 8 meses, 10 meses, un año, 6 años. Es que ni siquiera sabemos qué va a pasar. Y de momento necesitamos rendir exactamente igual. Cuidar la aplicación de los riesgos laborales y promoción de la salud. Tenemos que buscar alternativas que también lo planteen. ¿Y cuáles elementos? Y sobre este tema sí hemos trabajado de manera precisa. Dejar de pensar en que los sujetos están cumpliendo con su trabajo simplemente por la cantidad de horas que están conectados, porque eso no funciona así y eso es una constante y entramos en cuadros ansiosos, de verdad, o sea, la gente está frente a la computadora y si frente a la computadora no se separa 10 minutos para, no sé, ir a tomar agua o ir al servicio sanitario como cualquier otro ser humano que lo hace dentro de la dependencia, pues es súper crítico porque me levanto y me siento tenso porque no me están viendo en la cámara. Entonces, ¿cómo voy a promover yo promoción de la salud si necesito a la gente sentada todo el día ahí? Y a las 6 de la tarde resulta que ya no puede salir porque tenemos la restricción sanitaria. Entonces, no hemos pensado y alternativas que hemos planteado realmente. Si están teletrabajando, podemos variar horarios y si la persona se puede mover en horas de la mañana, entonces ¿por qué no trasladarse en horas de la mañana a tratar de cumplir de alguna manera con algún tipo de ejercicio físico o algún tipo de movimiento que favorezca su salud y seguir trabajando en el horario que de por sí va a estar enclaustrado en la casa porque no tiene otra oportunidad? Ah, no, que es que eso cambia el tema de las jornadas. Las bandas salariales, las bandas de jornadas, es cierto que varían, pero hay un conocimiento profundo en que no termina a las 5 de la tarde. Podemos ganarnos 2 horitas y aprovechar la mañana. Entonces ya a partir de las 5 de la tarde, ¿qué hace la persona? Y he visto mucho en redes sociales en cuanto a las alternativas que ha tomado la gente para practicar el ejercicio y se burlan. Y lo he visto y me dio mucha risa. Ahora, de hecho, en un grupo en el que yo estoy con mis amigos más cercanos, mandaron un meme que hacía referencia a que cuando se acabe esto, ¿qué van a hacer con las bicicletas que compraron? Porque ahora resulta que todo el mundo anda en bicicleta. El tema de que todo el mundo anda en bicicleta es bueno, por lo menos andan en bicicleta. El tema es que es la única alternativa que existe. Perdón, no es la única, es una de las únicas alternativas que existen. Si es una de las únicas alternativas que existen, entonces tratemos nosotros de adecuarlo desde el punto de vista laboral para que eso ocurra y las personas de verdad mantengan esta promoción de la salud como un elemento motivacional y de despeje. Necesitamos separar a las personas de las computadoras, porque ya de por sí veníamos mal con este tema. El tema de las redes sociales, bueno, ya no lo voy a abrir a las redes sociales. El tema del uso que le dábamos al teléfono celular 24/7, las computadoras, el acceso a temas que se encuentran siempre en línea, ya anteriormente estaban generando disrupciones importantes en el trabajo. Ahora piensen en que nosotros
estamos en situaciones en las cuales nos vemos obligados a permanecer 24/7 en esto y hay menos controles. Entonces busquemos alternativas como tal. Si vamos a hablar del reconocimiento de incentivos, los incentivos y reconocimientos tienen que estar asociados a productos también. Entonces me pego con el anterior. Si yo logro que la gente no se mida en función del tiempo que pasa sentado en la computadora, sino de los productos que entrega, los reconocimientos e incentivos van asociados a esos productos, pero no nos podemos esperar a que todo esto pase, porque ese es el discurso que a mí definitivamente no me encaja, para empezar a realizar esos cambios. Tenemos que hacerlo. Y si hablamos de los beneficios sociales, que anteriormente era un gran beneficio, el hecho de dar espacios para que se encuentren con la familia, ahora tienen la familia 24/7. Y en casos hay gente que ni siquiera lo tolera. Entonces, si la gente no lo tolera, ¿se volvió un incentivo o no se volvió un incentivo? Entonces, tenemos que repensar si lo que nosotros a nivel motivacional teníamos nos sirve actualmente. Y adicionalmente, tenemos que repensar si realmente la data de marzo para atrás es insumo suficiente para tomar decisiones. ¿A qué los insto? Y que es algo que recientemente pude compartir en una disertación. Yo los insto a que ustedes conozcan la realidad actual. Este es el momento de que ustedes establezcan como, no sé si profesionales o no profesionales, porque no estaría correcto, sino como responsables insertos en un mercado laboral, generen indicadores sobre esta realidad y sobre esta realidad empecemos a tomar decisiones no solo sobre el factor motivacional, que es el que nosotros estamos conversando hoy, sino sobre cualquier cantidad de factores que pueden girar en torno a la realidad de las organizaciones. Necesitamos tener presente cómo está la gente y qué es lo que realmente les está aproximando o no a una situación de motivación que potencie su desempeño. Si no tenemos esa data y seguimos esperando a que esto pase, vamos a seguir esperando a que esto pase, porque una vez que pase, si es que llega a pasar, tenemos que lidiar con el efecto residual. Si a la gente se le dice mañana, ya, listo, podemos hacer despelotes, podemos ir al estadio, podemos ir a conciertos, ¿ustedes creen que después de todo lo que nos han vendido de manera correcta para que nos quedemos en casa, con lo crítico que es y sabiéndose que el coronavirus no va a desaparecer, la gente volverá de manera inmediata a hacerlo? La gente querrá volver a la oficina. La gente teme saludarse. Ni siquiera tenemos esta tranquilidad con abrazar a nuestros propios familiares, porque ya nadie se abraza. Entonces, si esto es algo que definitivamente va a tener un efecto significativo en nuestro diario proceder, de aquí en adelante, ¿por qué no a nivel laboral? Entonces, si es así, y me permito cerrar con esto a un minuto de que porque ya me mandaron un correcto mensaje de parte de Eduardo en cabina avisándome el tiempo que me queda, que me parece también muy apropiado. Si en este momento sabemos que vamos a tener repercusiones importantes a nivel individual, pensemos que a nivel organizacional también, entonces pensemos de manera directa en esto como una alternativa, el crear nuevas alternativas a la luz de esta realidad es la alternativa que tenemos a mano. Repaso el mensaje, perdón, la frase que les mencioné al principio de Dalai Lama, que decía: solo hay 2 días al año en los que no se puede hacer absolutamente nada, uno ayer y otro mañana. Muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron con nosotros en redes sociales a través de CRC 89.1. Saludar a Sharon Alvarado, que se me quedó en CRC, a Helen, que nos comentó al final. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde acá en Mi Trabajo Hablando con Datos.